Pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas te serán dadas. Es la nueva versión internacional. La Living Bible dice, y te los dará si le das el primer lugar en tu vida y vives como Él quiere que lo hagas. La traducción de la palabra de Dios en lenguaje sencillo dice, pero primero preocúpate por su reino y lo que tiene su aprobación. Entonces todas estas cosas serán provistas para ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravillosa promesa! Dios nos ha llamado a marcar la diferencia en el mundo. No solo como creyentes somos receptores de la gracia y las bendiciones de Dios, también Dios nos ha llamado a vivir de una manera diferente. En ese sentido, no solo debemos de buscar su reino como una prioridad, sino que debemos de buscar su justicia. La versión Palabra de Dios para Todos dice lo que tiene su aprobación. La versión Biblia Viva dice y vives como Él quiere que lo hagas. ¿De qué está hablando Jesús cuando le dice a los discípulos que busquen primeramente la justicia de Dios? Sabes que esta palabra justicia es muy importante en toda la Biblia, pero déjame explicarlo de una manera muy sencilla. Justicia literalmente describe a un veredicto judicial de aprobación. El veredicto de aprobación, después de un juicio se presenta obviamente un veredicto y la persona que ha sido sometida a ese proceso se declara aprobada. No dice inocente, más bien no culpable y por lo tanto libre. Esta es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Esta es la palabra didaskonsinin, que significa aprobación judicial. Y claro, es la aprobación judicial en relación a Dios. Dios como juez nos ha aprobado delante de Él. Ha sido aprobado ante sus ojos. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21. Porque hizo, está hablando de Dios, que el que no conoció pecado, Jesucristo, fuera pecado por nosotros, para que pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios en Él. Cristo murió en la cruz del Calvario. Aunque no era pecador, cargó con nuestros pecados para que Dios pudiera recibirnos a nosotros como sus hijos. Cristo pagó con su vida nuestros pecados, los cargó en la cruz del Calvario y entonces Cristo se convirtió en la manera en que Dios pudiera decir, aprobado. José está aprobado, ahora ha sido hecho justo delante de mi presencia. Estamos hablando de la salvación. Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, ha declarado que hemos sido justos, absueltos, no inocentes, porque somos pecadores y alguien cargó con ese pecado. Cristo se convirtió en nuestra justicia para que usted y yo seamos aprobados delante de Dios. Ahora, en las épocas antiguas, cuando a alguien se le declaraba justo, no solamente implicaba ser absuelto de eso que se le acusaba, libre, sino que ahora se le trataba en todo el sentido de la palabra como alguien justo. No solo se le declaraba justo, sino que podía vivir como justo delante de los demás. Y este es el otro significado de la palabra justicia. Ya que tenemos una nueva relación con Dios y el Señor nos ha aprobado por la muerte de Jesús, ahora entonces podemos vivir de una manera diferente. Nos ha capacitado Dios entonces para vivir de una forma que le agrade. Una vida que ha sido transformada y que puede ser de testimonio para los demás. A esto se refiere entonces Mateo 6:33 cuando dice, pero busca primero la justicia. Somos justos, así que hemos sido llamados a buscar lo que es justo, lo que a Dios le agrada en toda nuestra manera de vivir. Y ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo.
sino que ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí como individuo, donde trabajo, donde estudio, con mis amigos, con mis vecinos. Cristo vive en mí, con mi familia, en la intimidad, en lo secreto, en lo público, en donde quiera que yo me muevo, ya que soy justo, declarado justo delante de Dios, debo vivir en eso que Dios aprueba en nuestra diaria forma de vida. Por eso la palabra de Dios para todos traduce: preocúpate por encima de todo de vivir como Dios quiere para ti. ¿Qué quiere Dios para ti? Dios quiere que nuestra vida exprese su carácter, su voluntad, una vida transformada. Es decir, la gente debe de mirar en nosotros que somos una luz que refleja quién es Dios. Me encanta la historia de el director de escuela que al inicio de año decidió publicar las resoluciones de año nuevo de sus maestros en el tablón de anuncios de la escuela. Y claro, cuando la gente comenzó a llegar, empezaron a observar las resoluciones de cada maestro y de repente se dejó escuchar a alguien, uno de los maestros, que gritó: ¿por qué no se publicaron mis resoluciones? Era un maestro muy conocido en la escuela, un maestro cristiano. Pero junto con el enojo comenzó a usar malas palabras, expresiones, a acusar. Era un arrebato de ira incontrolado. Entonces alguien le fue a avisar al director que había un error y habían omitido las resoluciones de ese maestro. Por supuesto, el director, apenado, fue a su oficina, sacó entre sus documentos y efectivamente había olvidado poner la resolución de ese maestro. Pero el director se quedó asombrado por lo siguiente: la resolución de ese maestro, la primera resolución era esta: no voy a dejar que pequeñas cosas me molesten en el año nuevo. Por supuesto, nada de eso había pasado. Y además, encima de todo, el maestro había perdido hasta su testimonio delante de los demás. Vivir en la justicia de Dios, en lo que Dios aprueba, en lo público y en lo privado, es una marca del creyente. Efesios capítulo 5, versos 8 en adelante dice: ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora, por estar unidos al Señor, viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Así que examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenla a la luz. Y al final, en el verso 14 dice: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aquel famoso filósofo alemán, decepcionado del cristianismo, un día dijo: si quieres que crea en tu Redentor, tendrás que verte un poco más redimido, un poco más cristiano. La verdadera marca del creyente es esta: una vida que marca la diferencia, una vida que alumbra, una vida que sala, una vida que agrada a Dios. Si lo hacemos, estaremos persiguiendo la justicia de Dios. Mas vosotros sois la sal de la tierra, mas vosotros sois la sal del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos ayude a marcar la diferencia en nuestra vida, en lo individual, en lo familiar, donde quiera que estemos. Persigamos la justicia de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.